algo el aprendiente no lo puede aprender solo todavía, pero sí lo puede hacer en ayuda de otros. Y entonces ese lugar de las zonas de desarrollo próximo o la ubicación en el umbral superior de las zonas de desarrollo próximo por parte de un niño que se vincula con otro, que no está en su mismo lugar, no está en su misma ubicación, porque sabe más o tiene, me gusta más decir a mí, una relación distinta con el saber, que a veces no es solo de distancia, sino que a veces es de puntos de vista, a veces es de formas de encarar y de manejar ese saber, pero ese relacionamiento que es de asimetría, porque el concepto fundamental acá está en las asimetrías de los aprendientes, digo que ha tenido algo para decir que puede resultar muy interesante para fundamentar esa sospecha. Nosotros, sin embargo, elegimos pararnos desde otro lugar, al menos en principio, que fue partir de lo que yo llamo la anécdota fundante, que es la anécdota que todo maestro rural cuenta, todo el que ha trabajado en un grupo multigrado, dice de, bueno, a mí me ha pasado, me pasa frecuentemente y me sorprendo cada vez que ocurre, que le pregunto al niño de quinto, que lo tengo allí, le hago una pregunta respecto a un saber que yo trabajé con ese niño de quinto. El niño de quinto no sabe bien para dónde agarrar, no puede responder, entonces responde el de tercero. Levanta la mano, yo respondo el de tercero. Le hago la pregunta al de cuarto, responde el de segundo. Y había eso que yo le pregunté al de quinto, no lo trabajé con el de tercero, en ningún momento, pero sin embargo hay algo que ocurre naturalmente en el grupo multigrado que habilita a que el de tercero responda a la pregunta. No quiere decir que haya aprendido eso, porque responder la pregunta es una cosa y que realmente haya aprendido eso es otra cosa muy distinta, pero sin embargo paró la oreja en algún momento, se interesó por algo que no estaba dirigido a él, pero el saber circula más allá de la intención del maestro, y a veces a pesar de nosotros, el saber circula de todos modos, y eso tiene un efecto que a todos quienes nos ha pasado nos ha puesto bastante nerviosos, porque uno podría dibujar una caricatura respecto a esto y poner en esa caricatura al maestro y decir, usted cállese, no es para usted no hace lo que tiene que hacer, todavía responde preguntas que no son. A ver, porque claro, el maestro tiene dos problemas allí. Tiene el problema de que el niño de quinto no respondió la pregunta, entonces bueno, ahí hay algo que hay que ver, y todavía el niño de tercero quizás efectivamente no hace lo que el maestro le mandó y anda, pero esas cosas suceden habitualmente, y cuando uno empieza a reflexionar y ver qué hay detrás, uno se da cuenta rápidamente que eso que ocurre allí es maravilloso. Eso que ocurre allí, lejos de ser algo a evitar, es algo que ocurre naturalmente, aunque el maestro no quiera, y hay evidencia de eso, pero además está la posibilidad de que eso se pueda fomentar también desde la enseñanza, que esa interacción del niño de quinto con el de segundo se pueda fomentar intencionalmente desde la enseñanza, para hacer que no solamente el niño de segundo, que uno puede pensar donde es el más chico, pueda aprender de los mayores, se beneficie, sino que también sea el de quinto el que se beneficie. Es decir, la relación de pares asimétricos es de ida y vuelta, y el beneficio vinculado con el aprendizaje es mutuo. Y eso es también algo bien interesante que es digno de observar cuando ocurre en aulas multigrado. Ahora, entonces, el potencial para aprender radica precisamente en las relaciones asimétricas de los aprendientes. Y esto puede ser polémico, pero uno podría pensar, el aprendizaje necesita de las asimetrías. Y no solamente en Vygotsky, sino que uno puede repasar distintas corrientes de aprendizaje, y tarde o temprano, en algún momento, este fenómeno de las asimetrías aparece como una necesidad, y son asimetrías vinculadas con el saber. Las asimetrías entre los aprendientes tienen que ver con asimetrías respecto al saber, que a veces son de distancia, estar más cerca o más lejos de un saber, pero a veces, como decíamos recién, también son de posicionamiento respecto al saber, de puntos de vista, de posibilidades de abordaje, etc. Pero es claro que cuando uno va a aprender algo, se tiene que juntar con alguien que respecto a ese saber que yo quiero tener, tenga una relación distinta a la que yo tengo. Porque de esa relación diferencial y de esa asimetría respecto al saber es que se produce el aprendizaje. Naturalmente que la primera asimetría es entre enseñantes y aprendientes. Por más que haya habido o existan por allí algunos posicionamientos didácticos que apunten a la horizontalidad y a las cuestiones de ida y vuelta, todo eso es un discurso muy lindo y uno podría estar de acuerdo en términos generales, simpático también, políticamente correcto, pero hay posicionamientos de roles distintos. Somos enseñantes y nuestra tarea es enseñar, hay otros que aprenden y son aprendientes y su tarea es aprender. Eso no quiere decir que el que enseña no aprenda también, o el que aprenda enseñe, pero hay una cuestión de roles que no se puede desdibujar, si no estamos fritos. Hay una cuestión de roles allí que hace a una asimetría estructural, pero la asimetría que se da entre los aprendientes juega un papel fundamental
y en este caso lo que sucede en grupos multigrado es que hay una asimetría entre aprendientes que tiene un carácter particular. En el caso del multigrado tiene que ver con el multigrado y tiene que ver con la multiedad, estos dos términos asociados, y también con el multinivel, podríamos decir, en tercer lugar. Esta expresión aprender como la vida misma que aparece allí, nosotros a veces la hemos usado porque tiene que ver con esto de pensar lo que cuestionaba hace más de 100 años Baffa Reira en nuestro país cuando hablaba del escalonamiento y la penetrabilidad. Y es interesante el posicionamiento de Baffa Reira porque él lo hacía desde fuera de la enseñanza, a pesar de que lo hace en un momento cuando él ocupa un cargo en el Instituto de Instrucción Pública, en ese momento, pero él lo hace desde un lugar no de la enseñanza. Y él no entendía, Baffa Reira no entendía qué hacíamos los maestros, por qué generábamos mecanismos indirectos para llegar al objeto de aprendizaje, por qué jugábamos al aprendizaje por descubrimiento. Él no le entraba a la cabeza eso, y es interesante los argumentos que plantea Baffa Reira, y por qué el juego de los acertijos. Él propugnaba una enseñanza más directa, sin tanto rodeo. Es decir, él a lo que se oponía era, obviamente que aquí hay una cuestión de grados, uno puede decir qué disparate Baffa Reira, cómo pensaba mal del aprendizaje por descubrimiento. Esa es la cuestión de grados, es decir, él llevaba al extremo, tensionaba y provocaba con su discurso y terminaba diciendo, en realidad, lo que estaba criticando es lo que en términos modernos llamamos el didactismo, esta cuestión de la excesiva parafernalia de la enseñanza. Y él concebía un mecanismo más directos, y por eso también se oponía a la estructura de la escuela moderna del escalonamiento, esto de dosificar el saber, esto de yo te enseño esto primero, esto no te lo enseño porque todavía no estás para eso, esto no es para ti porque ya vas a llegar a eso, pero ahora no porque estás en segundo, sos chico. Esa cuestión de la dosificación del saber, que de algún modo es una esencia, es una consecuencia de la escuela moderna, y esto de que la dosificación se basa en escalones, que uno tiene que subir uno a uno, sin saltearse ninguno, sin retroceder, etc., que esa es la imagen que utiliza Baffa Reira y que él la antepone a la penetrabilidad. Esta idea casi erótica de Baffa Reira de la penetrabilidad del objeto de conocimiento. Bueno, entonces, decía Baffa Reira, ¿por qué elaborar un Quijote para el niño de 5 años, con mucho dibujo y unas pequeñas palabras, otro Quijote para un niño de 9, una adaptación juvenil del Quijote para el muchacho de 14, y cuando el muchacho tiene 16, ahí le damos el Quijote de Cervantes? Ahora sí, te toca. ¿Sí? ¿Por qué no le damos también al niño de 5 años el Quijote tal como lo escribió Cervantes, a ver qué hace? Cómo cada uno penetra el objeto de saber desde su lugar y como puede, y descubrir qué es lo que sucede allí. Una cosa no quita la otra. O sea, la cuestión del escalonamiento no quita el hecho de que también pueda existir penetrabilidad. Penetrabilidad de objetos del saber que no siempre tengan que construirse adaptados para el aprendiente según edad, según grado, etc. Que en definitiva, en términos recientes de los últimos 20 años, es lo que se configura en torno a la idea de Echevarría de transposición didáctica, esta cuestión de que los saberes hay que adaptarlos, hay que transformarlos para hacerlos enseñables. Y que por supuesto Echevarría lo plantea como un fenómeno estructural, no como algo que hacemos nosotros los maestros o los docentes que enseñamos, sino que nosotros ya manejamos un saber que está requete transpuesto, porque hay unas textualizaciones previas a nosotros que se realizan de los saberes, que es lo que los hace enseñables, transmitibles, escolarizables, etc. Y que tiene que ver con esto de la posibilidad de que se puedan enseñar. Pero está claro que antes de que la escuela moderna hiciera esto de la clasificación de los niños por edades y meternos a que los niños compartan ámbitos de trabajo con otros niños que se le parecen en edad, el niño antes aprende en un mundo con otros que no se le parecen, un mundo de hermanos mayores, de adultos, etc. Y eso cuando sale de la escuela, cuando sale de la enseñanza formal, digamos, ocurre todo el tiempo. Y esto del aprender como la vida misma tiene que ver con esto de estar sometidos a saberes que podemos aprender, pero también estar todo el tiempo sometidos a saberes que no podemos aprender, que nos pasan por arriba, y eso no trauma a nadie, no nos condena para todo el viaje, ni mucho menos. Es decir, eso ocurre y nos ocurre a todos todo el tiempo, y tiene que ver con esto de que los saberes circulan en torno al aprendiente de manera compleja y diversa. Y justamente esta cuestión de los saberes es, en la tercera pata de la tríada, lo que nos indica algunos otros conceptos, como por ejemplo que ya hemos mencionado más de una vez, el de la circulación de saberes. El concepto de circulación de saberes está muy emparentado con la didáctica multigrado, de algún modo allí tiene una construcción propia la idea de circulación de saberes,
Pero la circulación de saberes no es algo que solo se pueda visualizar en cómo circula el saber entre enseñante y aprendiente, o entre los aprendientes en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje, en las situaciones de aula. Yo cuando hablo de aula no hablo del salón de clase. El aula es allí donde ocurren procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, el salón de clase a veces es un aula, a veces es un salón de baile, a veces es un lugar de reunión de una cooperativa de trabajadores, a veces es un lugar de votación, y a veces es aula. Pero el aula no está marcada por la materialidad, digamos, ¿no? El aula no puede estar definida por las 4 paredes del salón, o por las carteleras, o porque hay una pizarra, porque hay una estructura, etc. Eso no es el aula. El aula, sin nada de eso, puede serlo igual. Lo único que necesita el aula es un espacio, porque espacio tiene que haber, pero lo que necesita para configurarse como tal es que en ese espacio se desarrollen acontecimientos del orden de la enseñanza y del aprendizaje. Y eso puede ocurrir debajo del árbol, en el monte, en la casa, en la calle, en cualquier lugar. Allí hay aula, no importa cuáles sean las condiciones del escenario material. Pero la circulación de saberes, además de esa circulación en el aula, la circulación de saberes es un concepto estructural que nace en la propia producción de los saberes. Y uno podría imaginarse que hay material por ahí que dejamos y que ustedes van a poder acceder, se habla un poco de eso, del tema de los hábitats del saber, y uno puede decir, bueno, en realidad la circulación de saberes comienza en el momento en que los saberes se producen. El ámbito por excelencia de producción de saberes, no el único, es, por ejemplo, la ciencia, y allí hay un ámbito que es el de los saberes producidos. Y luego hay un ámbito que es el de los saberes designados para ser enseñados, que de algún modo se manifiesta en las estructuras curriculares, el programa y lo que rodea el programa, y el currículo en sentido amplio, que es mucho más allá que el programa prescripto. Y allí está ese nivel, ese hábitat de los saberes elegidos para ser enseñados. Y lo que hay entre los saberes producidos y los saberes elegidos para ser enseñados es una distancia. Siempre hay una distancia. Porque ese saber elegido para ser enseñado deriva del saber producido en la ciencia, pero no es el mismo. Es un producto de aquel. Hay un distanciamiento que es producto, ni más ni menos, que de la transposición didáctica de Echevarría. La transposición didáctica está allí, en ese fenómeno tan estructural de las sucesivas adaptaciones del saber para hacerlo enseñable. Y esa adaptación estructural se produce desde el momento mismo en que el saber que se produce se empieza a difundir, a divulgar. Cuando enseñamos fotosíntesis en la escuela, en realidad leemos al Villé, y el Villé es un texto de divulgación que es una textualización producto de la transposición didáctica. Ya ahí ha habido toda una transposición didáctica, y nosotros no estamos leyendo al bioquímico que produce conocimiento sobre la fotosíntesis, sino que estamos leyendo a un divulgador, y eso ocurre con diferencias entre las distintas disciplinas, pero ocurre siempre, la necesidad de textualizar el saber. El saber se textualiza, y la textualización es la manera en que ese saber puede circular, es la materialidad de la circulación. Luego hay un tercer ámbito, que es el ámbito de la enseñanza, y un cuarto, que es el ámbito del aprendizaje. Es entre esos 4 niveles, entre los saberes producidos, el de los saberes elegidos para ser enseñados, el de los saberes efectivamente enseñados y el de los saberes aprendidos, entre esos 4 niveles siempre hay distancias. No todo lo que se produce se elige para ser enseñado, aunque tengamos un programa que es un mamotreto bastante gigantesco, es una mínima parte, una muy mínima parte del universo de saberes producidos. Nos damos una manera de elegir saberes para hacerlos enseñables, pero ahí hay una distancia. No todos los saberes producidos se eligen para ser enseñados, no todos los saberes que se eligen para ser enseñados efectivamente se terminan enseñando, y por supuesto, lo que nos interesa más a nosotros, no todos los saberes que se enseñan se aprenden. Y nosotros actuamos ahí en el medio, actuamos entre el segundo y el tercer nivel. No actuamos ni en la producción de saberes, al menos esos saberes que elegimos para ser enseñados, actuamos en el currículo y la enseñanza, y dejamos de estar presentes en el aprendizaje, porque el aprendizaje ya no nos corresponde, ya no lo podemos controlar, le pertenece al otro, y nosotros desde lejos, desde nuestro lugar, tratamos de ver qué pasa con el aprendizaje. Y tratamos de medir esa última distancia, la que hay entre aprendizaje y enseñanza, con los mecanismos de evaluación. Casi siempre no nos va muy bien, porque medir eso es muy difícil, a pesar de que hay algunas estandarizaciones, por decir de algún modo, algunos mecanismos mecanizados, etcétera, tratan de reducir o hacer un reduccionismo para medir esa distancia. Esa distancia está sometida a la opacidad del aprendizaje y siempre es compleja de poder visualizar.
Por lo tanto, ahí están los conceptos: el de transposición didáctica, el de escalonamiento y penetrabilidad de Barra-Ferreira, el del saber y sus transformaciones en el marco de la circulación de saberes, que de algún modo están presentes en esta didáctica epistemologizada y que son conceptos anclados en esta pata de la tríada que es la de los saberes. Decíamos, la didáctica multigrado va más allá de la escuela rural, y de algún modo ha habido, además de escuelas rurales y urbanas, con un grupo multigrado, ha habido escenarios claramente vinculados con la multigraduación, la educación de adultos, la educación en cárceles, la educación no formal en sus distintas manifestaciones. Pero uno, por extrapolación conceptual, podría decir que en toda situación educativa, cualquiera que sea, siempre hay multigrado. Y ahí es donde el término multigrado pareciera ser un término no del todo feliz, porque cuando hacemos extrapolación teórica y decimos hay multigrado en otros escenarios que no son multigrado formalmente, es decir, no hay niños de diferentes grados compartiendo un espacio de aprendizaje, sino que los niños pertenecen todos al mismo grado, o no tiene sentido hablar de grados, etc., dependiendo de la situación educativa de la que estemos hablando. De algún modo, cuando decimos eso, ya no estamos hablando del multigrado, porque no hay multiplicidad de grados, sino que lo que hay es multiplicidad de otras cosas. Hay diversidad de aprendizaje, diversidad de distancias respecto al saber, diversidad de posicionamiento respecto al saber. Entonces hay como una especie de paulatina inadecuación del término multigrado, aunque sigue siendo el término que utilizamos por una especie de comodidad conceptual. Estamos llenos en la ciencia de términos que originalmente respondían a un estado de cosas y luego se lo extrapola a otro, y el término en sí parece perder sentido, pero el uso legitima de algún modo ese sentido. Entonces, cuando hablamos de multigrado, en términos conceptuales, no hablamos ya del multigrado formal solamente, donde hay un grupo con niños de diferentes grados que comparten un aula, sino que hablamos de cualquier situación educativa donde lo que comprendemos que allí existe es diversidad de aprendientes, diversidad de aprendizajes y asimetrías de los aprendientes respecto al saber. Y eso, bien mirado, ocurre en cualquier situación. Por lo tanto, la didáctica multigrado, como decíamos al comienzo, va más allá de esa cuestión formal que le da origen. ¿Qué prácticas suceden en aulas multigrado formales y por extensión, por extrapolación conceptual, podrían suceder en cualquier situación? Bueno, esto que muchos de ustedes conocen, porque si no trabajaron en escenarios multigraduados formales, han tenido algún tipo de vinculación con esos escenarios, sobre todo esto en el interior es muy frecuente, que tiene que ver con la diversificación de prácticas de enseñanza. Si hay una lógica que se termina rompiendo en el multigrado, es la cuestión de la temporalidad, la cuestión de los tiempos, sobre todo los tiempos de corta duración didáctica que hacen a la jornada escolar. No podría decir los tiempos didácticos, se pueden clasificar en los tiempos didácticos de larga duración, que en nuestro contexto actual lo identificamos mucho con las secuencias de enseñanza, y los tiempos didácticos de corta duración, que históricamente han estado vinculados con la unidad de tiempo jornada, porque de ahí hay toda una cuestión relacionada con el plan diario, etcétera, que tiene como una tradición muy fuerte. La jornada como el tiempo didáctico de corta duración. Y es en los contextos multigrados lo que más ha preocupado a los docentes siempre. Cómo manejar los tiempos didácticos de corta duración, cómo gestionar el tiempo de la jornada escolar, siendo que hay diversificación de prácticas. Porque ¿qué supone la diversificación de prácticas? Supone una simultaneidad. Supone que en un momento determinado lo que hay es simultaneidad de procesos. No solo un proceso desarrollándose en esa aula, sino varios, dos o más procesos simultáneamente actuando, a cargo de un solo docente, que se las tiene que revolver con procesos simultáneos. Lo que existe en esa diversificación, en esa simultaneidad de sucesiones, porque al mecanismo de la sucesión, a una actividad le sucede otra, a un momento le sucede el otro, esa cuestión que acompaña el tiempo en su linealidad, en la multigraduación esa sucesión está además solapada por la simultaneidad. Por lo tanto, podríamos hablar de simultaneidad de sucesiones. Pero lo que obliga esa simultaneidad de sucesiones es a desarrollar algo que como estrategia es antiquísima. Esta sí que es una estrategia que viene
desde el fondo de los tiempos y mucho antes de que a alguien se le ocurriera hablar de didáctica multigrado, tiene que ver con la alternancia del trabajo dirigido al trabajo autónomo. Prever por parte del maestro que al haber procesos simultáneos, él, obviamente por una ley física que está bastante demostrada, los maestros tratamos de estar en más de un lugar al mismo tiempo, pero no hay caso, no se puede. Por lo tanto, va a estar en alguna de esas actividades presencialmente el maestro en esta cuestión del dirigido, entre comillas, porque está allí con una práctica de enseñanza directa, al tiempo que hay otros procesos que se desarrollan sin que el docente esté en ese momento presente allí, en términos de autonomía o semiautonomía, poniéndole todas las comillas a esas palabras que requerirían, que no vamos a entrar ahora, pero digo, ¿qué implica eso? ¿Qué significa esto de la autonomía en un aula de clase? Pero en todo caso, sin que el maestro esté presente allí. Y esta alternancia del trabajo dirigido al trabajo autónomo en la práctica se puede desarrollar de diversas maneras. Tiene que ver mucho con los estilos de enseñanza, con cuántos kilómetros el docente esté dispuesto a hacer en el aula en el día. No hay docentes que se entrenan los fines de semana para poder hacer muchos kilómetros y otros que no, porque tienen otras modalidades. Pero en todo caso, en su planificación o en la forma de conseguir esto, tiene que prever esta alternancia de lo dirigido y lo autónomo, porque las circunstancias lo requieren, lo obligan a que esto sea así. Los maestros multigrado, rurales y urbanos multigrado, también hemos estado atravesados por la fantasía didáctica de la homogeneización y de la uniformidad. No es que escapemos de eso. Esa fantasía siempre ha estado instalada. El tema es que un escenario multigraduado, aún con un docente atravesado por la fantasía de la homogeneidad de la escuela moderna, claramente tiene ante sí un grupo que es heterogéneo estructuralmente porque los niños pertenecen a diferentes grados. La escuela, sin embargo, sigue siendo graduada. Acá no se trata de romper con la graduación necesariamente. Flavia Terigi lo plantea muy bien. Ella dice, en realidad, hay experiencias en el mundo de escuelas no graduadas, pero ella duda acerca de si realmente en alguna instancia no hay algún tipo de graduación. Puede eliminarse la graduación formal, pero de todas maneras, en experiencias no graduadas, la graduación persiste de otras maneras. Por lo tanto, esa correspondencia edad-grado es algo difícil y quizá imposible de romper. Lo que sí se rompe es la correspondencia grupo-clase. Lo que ocurre en el aula multigrado es que lo que se rompe es la estructura grupo-clase que la escuela graduada moderna espera. Y eso sí ocurre porque el grupo-clase de un aula multigrado claramente se aleja, se distancia de lo que la propia escuela estructuró por así. Es bastante frecuente encontrarse con esa lógica apertura, diversificación, cierre, donde en general tanto la apertura como el cierre, más allá de la estructura del grupo multigrado, no importando si hay niños de 4 años hasta 12, niños de 4 de inicial, 4 años hasta sexto, hay elementos comunes y prácticas que son comunes a todos porque hay hilos conductores que se buscan. Hilos conductores que pueden ser conceptos, hilos conductores que pueden ser temas que estructuran la enseñanza de ciertos contenidos. Esto es bastante frecuente, la búsqueda de hilos conductores, pensando en que en realidad el grupo multigrado siempre es un grupo. No son varios pequeños grupos que comparten un espacio físico, sino que siempre hay una unidad allí. Hay un solo grupo de ciertas características particulares, pero un solo grupo que habilita pensar en términos de enseñanza en hilos conductores que todo el grupo comparta. Obviamente que esos hilos conductores tienen algunas funciones vinculadas con la circulación de saberes y con la estructuración de contenidos a enseñar, pero luego hay diversificación, si no, no hay enseñanza multigrado. En algún momento la diversificación se impone y esa estructura, apertura, diversificación, cierre, es algo bastante frecuente que se dé. Los hilos conductores pueden ser diversos. A veces el hilo conductor es un mismo concepto, exactamente el mismo concepto, solo que tratado con diferentes niveles de profundización. Y hay conceptos que en la estructura curricular se prestan para que, atravesando toda la escolaridad, puedan ser trabajados con todos los niños, pero de diferentes niveles de profundización. A veces el concepto es el mismo, pero lo que se trabaja con los diferentes niveles, grados, etc., son diferentes contenidos o temas en relación, o atributos en relación con ese concepto. A veces el hilo conductor no es un concepto, sino un tema. Por lo tanto, esta cuestión de los temas, estructuradores, etc., es algo que va más allá del programa, pero que ayuda a estructurar contenidos del programa, y los temas vinculados con la realidad cotidiana, con lo que el niño aporta, con lo que el docente trae, con lo que aparece en los medios de comunicación, lo que hay en la comunidad. Bueno, estos temas tienen una
los temas incorporados por el docente a una práctica de enseñanza tienen una característica bien interesante, que es que no tienen grado. Los temas no tienen grado, no hay temas para el primero, para el sexto, los temas están allí, y tampoco tienen disciplina, no pertenecen a ninguna disciplina. En todo caso, las disciplinas se toman para abordar ciertas dimensiones del tema, unas y no otras, según la disciplina de donde lo abordemos, tanto desde la ciencia como desde las disciplinas escolares. Hay una cuestión que decíamos cuando esto de aprender como en la vida misma. Todo el tiempo el niño está sometido a saberes que algunos le trascienden sus posibilidades de aprender en ese momento, pero van construyendo una historia de vida, y es bastante clásico encontrarse con el testimonio de maestros multigrado, que dice, bueno, en realidad el niño de tercero entra en contacto con un saber que están aprendiendo los niños de quinto. Ese saber de los niños de tercero, el maestro no tiene intención de que se lo aprenda, no busca eso, no está entre sus objetivos, pero el niño de tercero toma contacto, y ese contacto de algún modo hace que cuando él llegue el momento en que tenga que aprender eso, tenga una historia recorrida, y el niño hace referencia: sí, yo me acuerdo, maestro, que usted esto lo trabajó el año pasado o el anterior. Hay un partir de una historia que el niño relata, producto de estar en contacto con un saber que ha circulado en algunos momentos con mucha libertad por un aula de esta naturaleza, y eso tiene efectos impredecibles, porque ahí hay una gran oportunidad para el maestro de no evaluar nada. Qué lindo que es cuando uno dice, no, esto no lo voy a evaluar. Si el niño de tercero agarró eso, no lo agarró, le parece, no importa. En realidad el niño de tercero puede hacer preguntas al niño de quinto, puede escuchar, puede no escucharlo, etc. Pero hay un ámbito de libertad que se genera allí, que se puede permitir, porque el saber circula libremente, y yo no estoy evaluando si el de tercero aprendió o no aprendió eso. Al de quinto sí. Pero lo que ocurre allí es lo que Estanislao Antelo, conocido por todos nosotros, pedagogo argentino, ha dicho muchas veces, y que tiene que ver con esto de que un signo del acto de enseñar es el derroche. Esto del aprendizaje por derroche, y está basado en esta idea de que muy poco de lo que se enseña se aprende. Por lo tanto, si todavía encima le retaseamos al niño la enseñanza, decimos esto no va, esto no es para ti, esto no lo escuches, entonces todavía menos queda para el aprendizaje. Y cuando hay derroche, que es lo que suele ocurrir en aulas multigrado, el niño capta, agarra, aprende lo que puede, y lo que no queda ahí flotando en el aire, y eso no le va a causar ningún efecto negativo. El derroche, como uno de los signos del acto de enseñar, es una idea bien interesante, esta cuestión del actuar por derroche. ¿Qué cuestiones se pueden observar? Y que esto es un poco producto de la reflexión con los maestros, que es además basado en su propia experiencia, pero también de las investigaciones, en particular esta investigación que relatábamos hoy del aprendizaje en aulas multigrado. Esta cuestión de que lo que muchas veces ocurre en aulas multigrado es el fenómeno de las tutorías que benefician al tutor y al tutoriado, que se alejan del modelo castellano de monitores, porque las tutorías requieren más que nunca la presencia del docente allí. No hay una responsabilidad en el tutor de enseñante, aunque él está practicando una enseñanza cuando ejerce su rol. Aquí hay una imagen muy linda que nos apareció en esta categoría teórica de tutor, que asume el rol de la maestra cuando un par de observadores se instaló en un aula multigrado del equipo de investigación nuestro, y observó cómo una niña de sexto ayudaba a terminar una tarea a un niño de segundo, porque estaba prescrito allí, porque estaba acordado, porque la maestra le había dicho: bueno, ahora que terminaste tu tarea, ayudar al de segundo. Y en realidad ese tipo de ayuda que ejercía la alumna más grande a su compañero más pequeño no era la ayuda de, bueno, acá pon un 4, borrar esto y así terminar y mostrar el trabajo a la maestra, sino que en realidad hasta desde su postura corporal, desde cómo se sentaba con el niño, la postura de acompañamiento, era una postura corporal de protección, de cuidado, etc., que era muy propia de la maestra, y los términos que utilizaba eran del tipo: ¿te parece esto acá? ¿Ahora esto otro? No sé qué, eran expresiones de la enseñanza, que es el modelo que podía tomar esa niña para ejercer ese rol en ese momento, y lo asumía como
como propio, y es bien interesante porque ahí aparecía la imagen del tutor como el tutor del árbol, digamos, como el tutor con acompañamiento, como protección, como cuidado, que es bien interesante. Pero está claro que en la relación entre pares asimétricos, esta relación de ida y vuelta, tiene mucho sentido.